Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El pueblo no tenía nada que lo hiciera memorable. No era el lugar más pobre de la región, ni el más abandonado, pero sí uno de esos sitios donde el tiempo parecía haberse estancado. Las calles de tierra se convertían en ríos de lodo con las primeras lluvias, los postes de luz amenazaban con caerse con cada ventarrón, y la mayoría de las casas, de ladrillo visto y techos de lámina, tenían puertas que nunca se cerraban con llave. No hacía falta. Todos se conocían y todos sabían que, tarde o temprano, la vida aquí seguía el mismo guión de siempre. Cirilo lo había aprendido a los 8 años, cuando su padre se marchó una madrugada sin dejar rastro. Su madre nunca lloró en público, pero él la escuchaba por las noches, ahogando los sollozos en la almohada. A los 12, empezó a trabajar después de la escuela, descargando cajas en la tienda, podando árboles o llevando recados a las fincas de los alrededores. El dinero nunca alcanzaba, pero aprendió a moverse con la cabeza gacha y los puños apretados, como si con eso pudiera evitar que la vida lo golpeara demasiado fuerte. Fue en ese mismo pueblo, en ese mismo silencio, donde conoció a Trinidad. Ella llegó a los 7 años, cuando su familia se mudó a la casa abandonada junto al arroyo Cirilo. La vio por primera vez un domingo después de misa. Una niña delgada, con el pelo negro recogido en 2 trenzas desparejas y un vestido azul que le quedaba grande. Iba descalza, pisando con cuidado las piedras afiladas del camino, como si no quisiera quejarse. Él, acostumbrado a ignorar a los recién llegados, esa vez se detuvo a observarla. No supo por qué. Los días siguientes, empezó a notarla en todas partes y fue así como... Una tarde de verano, Cirilo la encontró sentada, con las rodillas raspadas y un hilo de sangre seca en la pierna. Sin pensarlo, sacó el pañuelo que usaba para limpiarse el sudor y se lo ofreció. «No duele», mintió Trinidad, pero tomó el trapo con dedos temblorosos. Él se arrodilló junto a ella y con más torpeza que habilidad, le limpió la herida. No dijo nada. Tampoco hizo falta. A partir de ese día, sin planearlo, se volvieron cómplices. Durante los siguientes años, compartieron lo poco que tenían. Los dulces duros que Cirilo robaba de la tienda cuando don Ramiro no miraba, las historias que Trinidad inventaba para distraerlo de su hambre, las tardes enteras perdidas junto al arroyo, donde el sonido del agua ahogaba sus risas. Él nunca le dijo lo que sentía, pero estaba seguro de que ella lo sabía. Se lo delataban sus mejillas rojas cuando sus manos se rozaban sin querer, o cómo se mordía el labio cada vez que él la miraba demasiado tiempo. Pero en un pueblo como aquel, los sentimientos eran un lujo que pocos podían permitirse. Todo cambió el día que don Omancio puso sus ojos en Trinidad. Él era un hombre de casi 60 años, con el rostro curtido por el sol y las manos deformadas por décadas de arar tierras ajenas. No tenía propiedades, ni siquiera una casa decente. Vivía en una choza de lámina al borde del pueblo, donde el olor a alcohol se mezclaba con el humo de su estufa oxidada. Omancio no era rico, pero sí peligroso. La gente lo toleraba porque era fuerte como un toro y trabajaba cuando el alcohol se lo permitía, pero también le tenían miedo. Nadie entendió por qué Trinidad aceptó casarse con él. Cirilo lo había odiado desde niño, desde la vez que lo vio azotar a un perro por ladrarle. Pero el odio no servía de nada contra un hombre como ese. Habían pasado 6 meses desde que Trinidad se fue con Omancio, y el pueblo ya no la reconocía. Cirilo la veía a veces, cuando Omancio la dejaba salir a comprar tortillas o a lavar ropa en el arroyo. Ya no llevaba vestidos amarillos ni reía al sol,
Ahora usaba ropa oscura, holgada, que le colgaba del cuerpo como si hubiera enfermado. Los moretones en sus brazos se habían vuelto permanentes, pero lo peor eran sus ojos. Antes brillaban, ahora solo miraban el suelo, perdidos, reflejando una profunda tristeza. El evento que lo cambió todo ocurrió un jueves de mercado. Cirilo estaba ayudando a descargar sacos de maíz cuando escuchó los gritos. ¡Perra inútil! Omancio arrastraba a Trinidad por el brazo, escupiendo insultos que hacían que hasta los borrachos de la cantina sintieran pena ajena. Ella tropezaba, intentando mantenerse en pie, pero él la sacudía como a un muñeco de trapo. ¿Cuánto te costó el pinche jabón? ¿Cuánto? Trinidad murmuró algo, demasiado bajo para escuchar. La respuesta le valió una bofetada que la tiró al suelo. La gente siguió caminando. El tendero fingió no ver. Una mujer se apresuró a meter a sus hijos a la casa, y entonces Omancio hizo algo nuevo. Se arrodilló junto a Trinidad, le agarró la cara con una mano, y con la otra, sacó el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón. «Voy a marcarte», le dijo con una calma que heló la sangre de Cirilo. «Así todos sabrán que eres mía». Fue el grito de Trinidad lo que rompió el hechizo. Un sonido de dolor que hasta los perros callaron. Cirilo se movió antes de pensar, pero ya era tarde. El cuchillo ya había hecho su trabajo. Un hilo de sangre corría desde la mejilla de Trinidad hasta la barbilla. Omancio se levantó, satisfecho, mientras ella se tocaba la herida con dedos temblorosos, como si no pudiera creer que estuviera ahí. «La próxima vez será más honda», dijo Omancio, antes de escupir al suelo y marcharse, como si nada hubiera pasado. Nadie ayudó a Trinidad a levantarse. Nadie le ofreció un paño para la sangre. Nadie hizo nada. Excepto Cirilo. Cirilo corrió hacia Trinidad, pero ella lo detuvo antes de que pudiera tocarla. Se apartó como si sus manos quemaran, levantando los brazos en un gesto que era mitad defensa, mitad súplica. «No», susurró con la voz rota. «Por favor, no. Te va a matar si me ayudas», dijo con terror en los ojos. Ella logró ponerse de pie sola, tambaleándose. Le temblaban las piernas, pero caminó hacia la casa de Omancio sin mirar atrás, limpiándose la sangre con la manga, mientras la gente seguía fingiendo no ver nada. Cirilo no la siguió. Se quedó allí, con los puños apretados, mirando cómo la figura de Trinidad se hacía más pequeña hasta desaparecer tras la curva del camino. Esa noche, Cirilo hizo algo estúpido. Fue directamente a la choza de Omancio. No llevaba armas, no tenía un plan. Solo la imagen de Trinidad sangrando en el suelo y una rabia que le quemaba el pecho. Omancio estaba en la puerta con una garrafa de alcohol de caña en la mano, como si supiera que vendría. «Ah, el niño», dijo escupiendo al suelo. «¿Viniste a llorar por lo que es mío?» Cirilo no contestó. Se lanzó hacia él como un perro rabioso. Fue una pelea corta. Omancio tenía 30 años más, pero también tenía la fuerza de quien ha pasado la vida golpeando cosas y personas. Esquivó el primer golpe de Cirilo con la facilidad con que se esquiva a un mosquito, y le hundió el puño en el estómago. Cirilo cayó de rodillas, tosiendo bilis. «Vales madre, ni para los madrazos sirves», dijo Omancio, antes de patearlo en las costillas. Cirilo sintió algo romperse dentro de él. Omancio lo pateó una y otra vez, hasta que el dolor se convirtió en algo lejano, como si le estuviera pasando a otra persona. «Si vuelves a acercarte a ella, te mató», dijo Omancio, agachándose para escupirle en la cara antes de dar media vuelta y entrar a su casa. Cirilo se quedó tirado en el polvo, escuchando cómo la puerta se cerraba. Escuchó también, muy débil, el sonido de Trinidad llorando dentro. Tardó horas en arrastrarse de vuelta a su casa, pero mientras lo hacía, maquinaba su próximo plan. Pasaron los días mientras el chico se recuperaba y con paciencia esperaba hasta que llegó el día.
La luna estaba roja esa noche. Cirilo lo sabía porque los viejos del pueblo siempre decían que era mala señal, que en las noches de luna roja, las cosas que no pertenecían al mundo terrenal a veces se asomaban a mirar. No le importó. Fue al lugar que le había dicho un vagabundo años atrás, un claro en el bosque donde nadie sabía por qué, pero habían encontrado varios cadáveres a lo largo del tiempo. «Quiero que ella lo deje», dijo en voz alta, y su voz sonó ronca, como si llevara años sin usarla. «Quiero que abra los ojos, del resto me encargo yo». El viento dejó de soplar de golpe. «¿Eso es todo?». La voz vino de todas partes y de ninguna. Era áspera, pero había algo burlón en ella, como si quien la emitía estuviera a punto de reírse. Cirilo giró sobre sí mismo, pero no había nadie. Solo la luna, roja como una herida abierta en el cielo. «Sí», dijo apretando los puños, «es todo lo que pido». «Qué curioso», dijo la voz. «La mayoría pide riquezas, o poder, o venganza. Tú solo quieres que una mujer te mire. No es cualquier mujer, claro que no». La voz sonó divertida ahora. «Nunca lo son». Una sombra se despegó del tronco más cercano. No tenía forma definida al principio, solo un par de ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Luego se estiró, como un gato desperezándose, y tomó la forma de un hombre alto y delgado, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. «¿Y qué me das a cambio?», preguntó el demonio inclinándose hacia Cirilo como si examinara un insecto interesante. «Lo que sea». El demonio rió. Era un sonido que hacía que los dientes de Cirilo vibraran. «Eso dicen todos, hasta que llega el momento de pagar. No soy como los demás». «No, claro que no». El demonio caminó a su alrededor, las manos a la espalda. «Eres más tonto. Crees que el amor lo cura todo, ¿verdad?». Cirilo no respondió. El demonio se rió de nuevo. «Está bien, haré lo que pides, pero no como esperas». «¿Qué quieres decir?». «Que si quieres que la chica abra los ojos, tendré que enseñarle lo que hay detrás de los párpados cerrados». El demonio sonrió. «A veces hace falta un buen susto para que la gente despierte». Antes que Cirilo pudiera protestar, el demonio se desvaneció en el aire, dejando solo el olor a azufre y una risa que resonó entre los árboles. Omancio se volvió peor después de eso. Si antes golpeaba a Trinidad cuando se enojaba, ahora lo hacía por cualquier cosa. Porque la sopa estaba fría, porque la sopa estaba caliente, porque había mirado hacia el camino donde Cirilo solía pasar. Cirilo la veía a veces, cuando iba al mercado Trinidad, ahora cojeaba de la pierna izquierda, donde Omancio le había dislocado la rodilla en un arranque de ira. Tenía los brazos llenos de moretones y una cicatriz nueva junto a la boca, pero lo peor era que ya ni siquiera lloraba. Solo se quedaba quieta, como si ya no hubiera nada dentro de ella que valiera la pena proteger. El demonio, mientras tanto, no se iba. A veces tomaba la forma de un gato negro que se sentaba en la ventana de Cirilo por las noches, riéndose de él en voz baja. Otras veces era una serpiente que se enroscaba alrededor de su tobillo mientras trabajaba, susurrando cosas que hacían que el sudor le corriera por la espalda. «Mírala», decía el demonio, cuando Trinidad pasaba por la calle con la cabeza gacha. «Ni siquiera te ve. ¿De verdad crees que vale la pena?». «Cállate», murmuraba Cirilo, apretando los dientes. «Podría ayudarte, ¿sabes?». El demonio se transformaba en un perro flaco, siguiéndolo a todas partes. «Podría hacer que te amara. Solo tendrías que pedirlo. No quiero que me ame porque tú lo ordenes». El demonio se reía entonces, un sonido que resonaba dentro del cráneo de Cirilo como un martillazo. «Qué gracioso eres. ¿Crees que hay diferencia?». Cirilo lo ignoraba, pero el demonio no se iba. Siempre estaba allí, en los bordes de su visión, recordándole lo inútil que era todo. Y mientras, Omancio seguía golpeando a Trinidad, cada vez con más saña.
como si algo lo obligara a mostrarle exactamente qué era el mundo. Como si el demonio hubiera decidido que, para que Trinidad abriera los ojos, primero tenía que rompérselos. La primera vez que Trinidad buscó a Cirilo fue después de una paliza particularmente brutal. Cirilo casi no la reconoció cuando la vio. Trinidad estaba encogida contra la pared, abrazándose a sí misma como si intentara evitar que algo se le saliera del pecho. Llevaba un rebozo viejo cubriéndole la cabeza, pero no podía ocultar el moretón que le cubría medio rostro. «No deberías estar aquí», dijo Cirilo, mirando alrededor por si alguien los veía. «Lo sé», respondió Trinidad, y entonces rompió a llorar. No fueron lágrimas silenciosas, fue un llanto desgarrador, el de alguien que ya no podía contenerlo. Se derrumbó contra él, temblando, y Cirilo, después de un momento de duda, la envolvió en sus brazos. «No puedo más», murmuró Trinidad contra su pecho. Cirilo no dijo nada. No había palabras que valieran la pena. Solo la sostuvo, sintiendo cómo su cuerpo delgado se sacudía con cada sollozo. Fue así como empezó. Los encuentros secretos se volvieron más frecuentes. Trinidad encontraba momentos en los que Omancio no estaba, cuando se iba a trabajar a las tierras del patrón, cuando se emborrachaba hasta quedar inconsciente en la cantina, cuando simplemente parecía olvidarse de que ella existía. Se encontraban en lugares discretos, detrás de la iglesia, en el viejo granero abandonado, a veces incluso entre los árboles junto al arroyo, como cuando eran niños. Al principio, solo hablaban. Trinidad le contaba de los días interminables, del miedo constante, de cómo Omancio parecía volverse más violento cada semana. Cirilo la escuchaba, apretando los puños hasta que le dolían, pero manteniendo la voz calmada para ella. Luego empezaron los toques. Una mano que buscaba consuelo en la suya, una cabeza que se apoyaba en su hombro, un abrazo que duraba más de lo necesario. Y entonces, una tarde calurosa en el granero, Trinidad lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de lágrimas y culpa, pero también de algo que Cirilo no había sentido nunca antes, la certeza de que, por un momento, Trinidad lo había elegido a él. El demonio no aprobaba. «Qué patético», dijo una noche tomando la forma de un gato negro que se paseaba por la ventana de Cirilo. «¿Crees que esto significa algo? Cállate», murmuró Cirilo, mirando hacia la puerta por si alguien lo escuchaba hablar solo. «Ella volverá con él», continuó el demonio, lamiéndose una pata con gesto indiferente. «Siempre lo hacen. Las mujeres como ella no saben vivir sin alguien que les diga qué hacer». «No conoces a Trinidad». El gato rió, un sonido extrañamente humano. «La conozco mejor que tú. Conozco a todas las Trinidad del mundo». Cirilo intentó ignorarlo, pero el demonio no se callaba. Aparecía en las formas más inesperadas. Un cuervo que graznaba cuando Trinidad se demoraba demasiado en llegar. Una serpiente susurrándole que ella no vendría. Pero Trinidad seguía llegando, y el precio del pacto se hizo evidente pronto. Cada vez que Cirilo y Trinidad se encontraban, la violencia de Omancio parecía intensificarse. Una tarde, Trinidad llegó al granero con el brazo derecho con una venda hecha de trapos. «Esta vez no me dejé», le contesté, «y este fue el resultado», dijo la chica. Cirilo la miró sorprendido. «¿Por qué él contestaste, tú no lo haces nunca?», preguntó el chico. «Porque estaba harta», dijo Trinidad, y había algo nuevo en su voz, algo que no había escuchado en años. El demonio, que había tomado la forma de un escorpión en la pared del granero, rió burlonamente. Cirilo lo ignoró, porque en ese momento, mientras Trinidad lloraba en sus brazos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pero el demonio tenía razón en una cosa. Una noche, después de semanas de encuentros secretos, de besos robados y promesas de amor, Trinidad no llegó al lugar donde habían quedado. Cirilo esperó horas, hasta que la luna estuvo alta en el cielo.
Finalmente se arriesgó a acercarse a la choza de Omancio. A través de las rendijas de las tablas, los vio. Trinidad estaba sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en el regazo de Omancio, mientras él le acariciaba el pelo con una mano y con la otra sostenía una botella. «Lo siento», oyó Cirilo que decía a Trinidad. «No volverá a pasar». Omancio sonrió, satisfecho, y comenzó a levantarle el vestido mientras ella estiró su mano hacia la entrepierna del hombre. Cirilo se alejó en silencio. El demonio lo esperaba en el camino a casa, esta vez en forma de un perro flaco y sarnoso. «Te lo dije», dijo caminando a su lado. «Al final, siempre eligen lo que conocen». Cirilo no respondió, pero esa noche, por primera vez desde que hizo el pacto, lloró. No por Trinidad, no por sí mismo, sino por la cruel verdad que el demonio le había mostrado, que a veces el amor no era suficiente. Al día siguiente, Cirilo descargaba cajas de fruta en la plaza a su lado. Una rata negra con ojos amarillos se acicalaba las patas sobre un cajón vacío. «¿Ves?», dijo el demonio. «Todo tu sufrimiento para nada. Ella está revolcándose con él ahora». Cirilo apretó los dientes y arrojó una caja con más fuerza de la necesaria. «No sabes nada. Sé que hoy apestas a desesperación». La rata rió. «Y sé que cuando mueras, tu alma será mía». Pequeño consuelo, considerando que ni siquiera... El demonio cayó de golpe. Cirilo alzó la vista y vio lo que lo había silenciado. Omancio avanzando por la plaza con la cara congestionada de ira y los puños ya cerrados. «¡Tú!», rugió señalando a Cirilo con un dedo tembloroso. «¡Hijo de perra!». No hubo tiempo para reaccionar. Omancio lo agarró del cuello de la camisa y lo estrelló contra los cajones de madera. Las manzanas rodaron por el suelo mientras los primeros curiosos se acercaban. «Anoche me confesó todo». «Tus manitas sucias encima de lo que es mío». Cirilo intentó defenderse, pero Omancio era más grande, más fuerte y sobre todo, más enojado. El primer golpe le reventó el labio. El segundo le hizo ver estrellas para el tercero. Ya estaba en el suelo, escupiendo dientes y sangre. La gente formó un círculo alrededor. Nadie intervino. Algunos miraban con morbo, otros con indiferencia. Un niño se rió hasta que su madre lo jaló del brazo. Omancio no se detuvo. Pateó a Cirilo en el estómago, en las costillas, en la cara. Cuando el chico intentó gatear lejos, le aplastó los dedos con la bota. «Esto», dijo, levantando el pie para patearlo otra vez, «es por tocarla». El impacto sonó hueco. Cirilo tosió y un chorro de sangre salpicó el polvo. «Esto», otra patada, esta vez a la cabeza, «es por besarla». Algo se rompió dentro del cráneo de Cirilo. «Y esto», Omancio lo agarró del pelo y le escupió en la cara, «es para que aprendas. Jamás te metas con mi mujer». Cirilo intentó decir algo, pero solo salió un burbujeo rojo de su boca. Sus pulmones se llenaron de líquido. Sus ojos se nublaron. La última cosa que vio fue a la rata negra sentada junto a su cabeza, observándolo con asombro. Luego falleció, ahogado por su propia sangre. Omancio pasó el resto del día en la cantina, celebrando. Bebió hasta que la luna de sangre se posó imponente sobre el cielo nocturno, y las luces del pueblo comenzaron a apagarse una por una. Cuando salió tambaleándose, el camino estaba vacío y oscuro. «Ese mocoso tenía que aprender», dijo para sí mismo, orinando contra una pared. «Nadie toca lo que es». Una risa lo interrumpió. No era una risa humana. «¿Quién anda ahí?», gruñó Omancio, abotonándose los pantalones con manos temblorosas. «Ese alma que mataste tenía mi marca, gusano. Y tú la arrebataste antes de tiempo». Se escuchó venir de la oscuridad con un tono demoníaco. Omancio giró sobre sí mismo. Al principio no vio nada. Luego, en la penumbra, distinguió una silueta enorme con unos ojos que brillaron con un fuego que no era de este mundo. Omancio retrocedió.
Por primera vez en su vida, sintió miedo. «No sé de qué hablas, pinche animal», respondió. Pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. El demonio rió de nuevo. «Claro que no. Los brutos como tú nunca entienden, pero no importa». Entre las sombras salió un toro enorme, con un par de cuernos que acaban en puntas y un humo nauseabundo brotando de sus fosas nasales. Omancio intentó correr. Fue inútil. El demonio lo embistió, clavándole los cuernos en el estómago con un sonido húmedo y crujiente. Lo levantó en el aire como si pesara nada y lo sacudió, desgarrando carne y vísceras. La primera embestida le destrozó el pecho. La segunda le arrancó un brazo. Para la quinta, ya no quedaba mucho que reconocer como humano. El demonio dejó caer lo que quedaba de Omancio en un charco de sangre y barro. Luego, con un bufido de satisfacción, se lamió los cuernos y desapareció en la noche. En el pueblo, nadie supo cómo murió Omancio. Solo encontraron su cuerpo al amanecer, tirado junto al camino, como si un tren lo hubiera arrollado. Nadie lloró por él. A Cirilo lo enterraron 2 días después. Solo fueron su madre, un primo y el sepulturero. Trinidad no asistió. Dicen que se fue del pueblo días más tarde, sin decir adiós, nadie sabe a dónde. El demonio tampoco volvió a aparecer. Pero la historia quedó, y con ella, la enseñanza que muchos prefieren ignorar. No todo amor merece sacrificio, y hay promesas que, por nobles que sean, terminan costando el alma.